Hola mi gente, saludos de nuevo con ustedes. El tema de hoy, la quiebra del dólar. Vamos a hacer un recorrido histórico de por qué esta moneda se ha hegemonizado a nivel mundial para hacer los pagos, por qué su importancia a nivel internacional, pero también a partir de esa historia evidenciar cómo ha venido perdiendo valor y cómo se puede quebrar en un futuro. Así que quédese conmigo para que no se pierda en detalle. Iniciaré haciendo un recorrido por el mercado bursátil comparando el dólar estadounidense con algunas monedas muy representativas y el mismo oro, que funciona muy bien como estabilizador del mercado y como muestra de valor, reserva de valor y además como indicador comparativo. Así que en un primer caso vemos al dólar frente al yuan, que es la moneda de China, donde hemos visto que ha alcanzado un máximo de 8.2 yuanes por dólar en el 2005 y actualmente está en 6.8 yuanes por dólar. Quiere decir que su precio ha bajado y eso entonces pues pone al yuan más valorizado. El dólar frente al euro, en este caso, ha alcanzado un máximo de 1.6 dólares por euro y esto fue en 2008. Actualmente está en 0.9 euros por dólar. Quiere decir también que ha bajado. Ahí vemos cómo también ha perdido valor. Miramos entonces el rublo, que es la moneda de Rusia frente al dólar, donde ha alcanzado un máximo de 0.2 por cada dólar y esto fue en 1997. Es decir, que se necesitaban 5 rublos para comprar un dólar. Actualmente está en 0.012 rublos por dólar y en este caso entonces se necesitan 83 rublos para comprar un dólar. En este caso vemos cómo el dólar sí se ha fortalecido frente al rublo, pero esto es lógicamente por el conflicto que se está viviendo en este momento con Rusia. Entonces eso hace que el dólar pues haya tenido hegemonía, que haya marcado una diferencia y que esté ganando valor pues lógicamente por todas las sanciones que Estados Unidos ha colocado a Rusia en este caso. Es en el único caso donde el dólar se ha fortalecido frente a estas monedas de referencia internacional. Y por último voy a compararlo con la onza Troy de oro, que en su punto mínimo ha tenido o ha valido 259 dólares, eso fue en 1999 y actualmente está en unos 1969 dólares por onza Troy. Aclaremos aquí que una onza Troy equivale a unos 31.103 gramos. Eso quiere decir que hay alrededor de unos 32 onzas Troy en un kilogramo de oro. Y para llevarlo a estos datos que son un poco más familiares para nosotros, quiere decir que un kilogramo de oro en este momento está valiendo alrededor de unos 63.209 dólares. Miren ustedes entonces cómo el oro ha ido ganando valor a costa de que el dólar pues va cayendo en su precio y va perdiendo entonces valor. Hay que añadir a esto que en 2016 el dólar se usa en el 87.6% de las transacciones a nivel internacional. Todos los pagos entonces se hacen con dólares y representa el 60% de la reserva global. Esta hegemonía del dólar se da básicamente por tres factores fundamentales que llevan entonces a el dólar a esta posición. La primera es el acuerdo de Bretton Woods,
en julio de 1944, la segunda fue la cotización del petróleo en dólares y la tercera, el surgimiento del comercio global, más conocido como la globalización. En primer lugar, entonces, el acuerdo de Bretton Woods, que fue en julio de 1944 y se da luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el precio del dólar y de las monedas estaría amarrado a las reservas de oro. Incluso aquí en Colombia el peso se llamaba peso oro antes. Y luego esta promesa o este tratado, digámoslo así, de Bretton Woods, lo que dice es que los países, como en forma de confianza, depositan entonces sus tenencias de oro en las bóvedas de Estados Unidos, porque en ese entonces era el más adecuado, era donde más seguro iba a estar el oro, y a cambio de ello, entonces los países recibían bonos o recibían los billetes, es decir, el dólar estadounidense, como respaldo a ese oro que tenían guardado en los Estados Unidos. Pero resulta aquí que los Estados Unidos, pues viendo que poseía todo el oro prácticamente del mundo y que podía simplemente respaldarlo con papeles, ¿sí? Entonces comienza a imprimir dólares y comienza a darle entonces a los otros países estos dólares como garantía. Pero luego los países se empiezan a dar cuenta que Estados Unidos no contaba con esas reservas de oro suficientes para respaldar el billete que estaba emitiendo, y comienzan entonces a pedir el oro que tenían depositado en sus bodegas. Es así como Estados Unidos, como era una mentira, era un robo, digámoslo así, a la vista que le estaba haciendo al resto del mundo, no tenía entonces ese oro para poder responderle a los países, no los podía devolver. Entonces, en 1971, en la presidencia de Richard Nixon, corta ese vínculo de el dinero respaldado con el oro, conocido como respaldo oro. En ese entonces, si usted tenía un peso oro o un dólar oro, podría ir al banco tranquilamente y allá le iban a entregar el equivalente de ese peso o de ese dólar en los gramos o en onzas de oro. Luego de 1971, con esta, digámoslo, disolución que hizo Richard Nixon en los Estados Unidos, entonces esto se quita y comienza entonces a ofrecerse el dinero fiduciario, que es básicamente el dinero basado en la confianza de la gente. Pero más adelante en el video vamos a ver cómo la confianza de la gente y de los países se ha ido perdiendo, y por eso entonces el dólar va a ir cayendo, empezando por este rompimiento del tratado que hizo Nixon en el 71 y que entonces cortó esa confianza que había de los otros países en ese respaldo que se estaba haciendo en el oro. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos les estaba mintiendo en su propia cara. El segundo factor entonces tiene que ver con la cotización del petróleo en dólares, que se da a partir de la crisis del petróleo en 1973, donde países exportadores agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más conocido como la OPEP, se endeudan en dólares, lo que luego genera la crisis de la deuda latinoamericana en 1980. Además, que a nivel mundial se exigen los pagos del petróleo en dólares. Entonces ahí vemos cómo nuevamente Estados Unidos está imponiendo sus reglas y está buscando entonces siempre el beneficio de su propio país. Y muchos de ustedes conocerán los conflictos que desata Estados Unidos en otros países del mundo, incluso en el Medio Oriente, precisamente buscando controlar el precio del petróleo y que sea pagado en su moneda. Y el tercer factor en esta escalada para poner el dólar como una moneda global
entonces encontramos el surgimiento del mercado o del comercio global, más conocido como la globalización, que al finalizar la Guerra Fría en diciembre de 1989 se impone a nivel internacional, más conocido en Colombia como la apertura económica dada en 1991 con el presidente de ese entonces, César Gaviria. Y además, pues entonces se imponen los pagos del comercio mundial en dólares. Otra jugada que se hizo los Estados Unidos en este caso. Para ese entonces, ya siendo China un gran jugador en la economía mundial, se convierte en el primer o principal tomador de bonos de deuda de los Estados Unidos, básicamente cambiar papeles por dinero, bienes y servicios. Y ahora China se está deshaciendo gradualmente de esa basura desde 2021. Es decir, empezó a vender esos bonos de deuda pública que tenía de los Estados Unidos para quedarse más bien con su propio dinero, el yuan. En ese mismo orden de ideas, Rusia vendió el 85% de los bonos que poseía de los Estados Unidos y más bien los compró en oro. ¡Qué buena jugada! Se dan cuenta cómo estas potencias mundiales se empiezan a dar cuenta de la trampa que ha hecho siempre los Estados Unidos y ahorita entonces les empieza a pasar factura y no van a cometer los mismos errores. Por eso China se deshace de los bonos y Rusia también se deshace de sus bonos y los compra en oro. En lo que muchos otros países están abandonando el patrón dólar. Además, pues hay que decirlo que esto es un proceso lento, es algo que no se puede dar de golpe de una sola vez, pero que sí va a ir marcando el territorio y va a ir marcando un poco la economía a nivel mundial en los años venideros. Poco a poco se irán deshaciendo de la hegemonía de los Estados Unidos en la economía del resto de los países. Es un movimiento conocido como la desdolarización y que lo que hace es que caiga la demanda de bonos del Estado y de los mismos dólares. Esto pues ya ustedes como bien lo conocen, oferta-demanda, lo que hace entonces que estos precios vayan cayendo y entonces así va a haber un aumento de la inflación y de las tasas de interés en los Estados Unidos. Aquí tengo que mencionar el sistema de pagos internacional conocido como SWIFT, creado en 1973, donde participan más de 200 países. Y aunque fue creado en Bruselas, Bélgica, Estados Unidos tiene mucho control en la actualidad, pues puede bloquear incluso transacciones. Para ello voy a citar el ejemplo en 2012, cuando embargó un pago de $26.000 a un empresario de Dinamarca por un pago a un banco alemán a causa de una importación de tabacos habanos, con lo que argumentaron que se violaba el bloqueo económico impuesto a Cuba. Adivinen por quién. Pues por quién más, por el tío Sam. Por eso los Estados Unidos es el centro financiero mundial, porque además de poder bloquear o poder intervenir en las transacciones económicas, pues básicamente todo el dinero del mundo circula o llega a los Estados Unidos y ellos se cobran su comisión ahí por hacer el favorcito de que ese dinero pase por sus bancos. Y como es de amplio conocimiento para ustedes, en el conflicto que se está viviendo Rusia-Ucrania, ustedes saben que los Estados Unidos pues también ha tomado la determinación de bloquear a Rusia económicamente, precisamente bloqueándolo o no permitiéndole el acceso a el sistema SWIFT. Y por esta razón, entonces, asfixiarlos económicamente y hacer que desistan del conflicto. Sin embargo, para estos pagos internacionales, pues entonces la China
Ya desde el 8 de octubre de 2015 había puesto en funcionamiento el sistema de pagos interbancario y transfronterizo conocido como SIPS, y pues con esto lo que tratan es hacerle el quite precisamente a todas estas imposiciones que hacen los Estados Unidos, y en el cual están participando en este momento 47 países. Además de que la moneda utilizada en el CIPS, pues principalmente es el yuan chino, con lo que le están haciendo el quite y le están haciendo la gambeta a los Estados Unidos. Es de mencionar que existen otros sistemas de pagos transfronterizos o pagos internacionales. Entre ellos los más conocidos entonces está el IBAN, que es en la Unión Europea. Está el ISO 9362, que funciona en los Estados Unidos, el SPFS, que funciona en Rusia, y el BRIC, que funciona en Brasil, Rusia, India y China. Con esto lo que se puede ver es que ya los otros países del mundo no le están copiando a todo lo que dice Estados Unidos y están buscando alternativas precisamente para no dejarse asfixiar de este gran hermano que cree y quiere poner las reglas de todo a nivel mundial. Claro, todos estos sistemas manejados por los gobiernos y los bancos. Quiere decir que las personas del común no tenemos mucha opción para poder participar de esta situación. Pero sí le hemos encontrado una alternativa, un regalo divino que nos han dejado desde la tecnología y principalmente Satoshi Nakamoto, con la creación del Bitcoin, y a partir de ellas entonces la creación de otras criptomonedas, pero lógicamente siendo el Bitcoin el rey. ¿Por qué razón? Porque es un sistema que nos permite a cualquier persona del común y corriente enviar pagos a cualquier parte del mundo de manera inmediata, en cuestión de segundos, sin que sean manipuladas, sin que sean intervenidas, sin que puedan ser bloqueadas por ningún estado, por ningún gobierno, por ninguna organización. Y eso es lo que verdaderamente le da el poder a estas criptomonedas, principalmente el Bitcoin. Y esa es la razón por qué incluso el dólar ha venido perdiendo mucho terreno y ha venido perdiendo mucho valor frente al Bitcoin, y es por esa razón que en este caso el dólar va a seguir perdiendo valor. Por eso vamos a ir saliendo de los dólares y más bien vamos a ir comprando criptomonedas, porque la tendencia es a que va a seguir subiendo y va a seguir quitándole esta hegemonía a lo que es el dólar y a lo que son la manipulación por parte de los estados y las instituciones. Ahora los países y principalmente Estados Unidos está buscando cómo regularlas, tienen un afán de controlarlas e incluso de prohibirlas. Pero este es un camino demasiado difícil y que a la larga los Estados Unidos están dando la espalda a esta nueva tecnología y seguramente van a perder mucho. Es una situación que los va a dejar en desventaja. Al parecer se están olvidando de la historia, como el ejemplo del auge del Internet en los años 90, donde nacen empresas y compañías tan grandes y tan importantes para el mundo que incluso mueven capitales más allá de algunos estados latinoamericanos, como lo es Facebook, Amazon, Apple, Google, en fin, estas grandes compañías que se crearon en los Estados Unidos. Así que si los Estados Unidos sigue con ese afán de prohibir esta nueva tecnología, pues seguramente lo que van es a perder mucho a la larga, porque ya hay otros países a nivel mundial que se están interesando por la criptografía y que antes están llamando a las empresas, a los empresarios y a las inversiones internacionales para que se estabilicen en sus territorios, y esto pues va a dar mucho potencial al crecimiento económico de estos países. Esperamos que así sea, y un ejemplo de ellos en Latinoamérica es El Salvador.
donde su presidente Nayib Bukele se la está jugando el todo por el todo a tal punto de ser capaz de desafiar al Fondo Monetario Internacional. Eso sí es pensar a futuro. Comparto con ustedes entonces aquí mi tarrito del ahorro para la inversión, el acumulado que tenemos esta semana. Entonces tenemos por aquí 100, 200, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 355 y 357.000 pesos, que con los 3.500.000 pesos que tenemos en el banco estaríamos sumando entonces 3.857.000 pesos. Así seguimos. Aquí deposito entonces mi ahorro para la inversión y los invito a que ustedes también lo hagan. Y si no lo están haciendo, pues, ¿qué esperan? A ustedes un abrazo fraternal.